Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Romolo 23, soy Roberto Morollón y en este va a ser el tercer vídeo charlando después de la presentación y en este vídeo hoy voy a hablar sobre la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Voy a intentar dar algunas pequeñas definiciones sobre ciencia y dar una perspectiva, un intento de perspectiva histórica sobre la historia de la ciencia, ¿no? Con las distintas percepciones de lo que ha sido la ciencia a lo largo de la historia. Empezando por el significado de la palabra, ¿no? Ciencia viene del latín ciencia, que significaba conocimiento en su momento, ¿no? Y se puede entender como lo más importante de la ciencia es entender el método, ¿no? Tal como yo lo entiendo, la ciencia es una rama de la filosofía, siendo la filosofía de su definición, filos de amor, cariño, amistad, ¿no? Por el sofos, la sofía, que significa conocimiento también, en este caso del griego, ¿no? Entonces, entiendo que la ciencia es una rama de la filosofía en realidad, ¿no? Porque el método científico tiene unas características que se han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que el concepto moderno del método científico, tal y como lo entiendo yo, viene de Descartes con su crítica metódica, ¿no? Esa forma metódica de criticar lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que es la creencia y qué es el conocimiento en realidad, ¿no? Eh, con la característica de que la ciencia trata especialmente el mundo material, ¿no? El mundo físico, porque digamos que la filosofía, ¿no? Se puede dividir entre aquello que trata del mundo mental o del mundo teórico y aquello de que trata del mundo físico o del mundo natural, ¿no? Bueno, también decir que hay distintos tipos de ciencia, por ejemplo, está las ciencias formales, las ciencias naturales, eh, incluso las ciencias sociales o las ciencias económicas, ¿no? Eh, entonces, también la ciencia, podemos ver que hay un método científico que es parecido a la hora de aplicarse, pero que depende mucho también de a lo que se le aplique. Si se aplica a los distintos campos, el método científico también puede ser que varíe, porque cada uno de los distintos campos de la ciencia pues va a tener unas técnicas distintas, pero el método científico va a ser muy parecido. Eh, Sin más, voy a intentar explicar lo que se conoce como método científico, que es como lo estándar, lo que se conoce, lo que se entiende hoy en día por método científico, aunque ya digo que a lo largo de la historia, pues la ciencia ha tenido diferentes significados y la forma de conseguir conocimiento pues ha sido distinta. Pero hoy en día lo que se entiende como método científico es un esquema muy sencillo, voy a intentar compartirlo. Este sería un poco un esquema muy básico, todo este, ya te digo, este esquema depende de cómo se aplica, el campo que se aplique o la forma que se aplique, pues puede complicarse mucho más, ¿no? Pero el esquema básico de método científico, ¿no? Empieza con lo que pone ahí arriba, hacer una pregunta. Bueno, esto yo lo entiendo como hacer una pregunta o después de el estudio o de la observación del medio natural, como es mi caso, podemos decir, vale, voy a intentar explicar un poco del tema de los campos de la ciencia, ¿no? Las ciencias formales se entienden, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas sería una ciencia formal, tanto las matemáticas como la lógica. La lógica se consideraba antiguamente como parte de la filosofía, ¿no? Sería como una filosofía formal, el estudio de las afirmaciones verdaderas, ¿no? Pero la lógica, tal y como entiendo yo, creo que evolucionó luego a las matemáticas a través de la adición de los números arábigos, etcétera, ¿no? Y las matemáticas sería una ciencia formal también en el cual el campo de estudio serían los números. Y los números serían las cantidades, ¿no?
También es verdad que luego las matemáticas evolucionan tanto que ya de lo que menos van es de números, ¿no? Eso serían un poco las ciencias formales. Después vendrían las ciencias naturales, de más a menos o de menos a más, ¿no? Se ve una evolución con respecto a la lente con la que se vean las cosas, ¿no? Si se usa una lente que amplifica mucho el mundo natural, ¿no? O la realidad o el mundo físico, ¿no? Pues encontramos la física. La física sería una ciencia donde el campo de estudio pues es muy pequeño, porque va como actualmente, también esto tiene un recorrido histórico y los descubrimientos científicos pues se han ido haciendo a lo largo de la historia, pero la física hoy en día se entiende que es el campo de estudio de las partículas elementales, ¿no? Pues de los átomos, los quarks, incluso la energía electromagnética, las energías, que es la energía, que es la materia, ¿no? Pues ahí entra, esas son preguntas que entran en el rango de la física. Estas partículas elementales se combinan en más partículas, pues observamos cómo se forman las moléculas, ¿no? Y en las reacciones entre moléculas surge la química. Bueno, también la química estudia pues, los distintos elementos, que son los distintos tipos de átomos, ¿no? Dependiendo del número de neutrones, de protones, etcétera, ¿no? Y como estas reacciones entre distintos elementos químicos, pues eso es el mundo de la química, ¿no? Vemos que estamos magnificando un poco la escala de tamaño. Una vez estas partículas químicas pues cobran una serie de relaciones, de reacciones entre ellas, con una complejidad superior, una complejidad también en cada uno de estos saltos del conocimiento, pues vemos como surgen lo que llamamos propiedades emergentes, ¿no? En el mundo natural vemos como las reacciones no son simplemente la suma de sus partes. Hay algo más. En el momento en el que se va aumentando la complejidad, surgen propiedades que no estaban previamente. Entonces, eso consideramos que se llaman propiedades emergentes, ¿no? De este salto de la química, utilizando elementos orgánicos que ya veremos que son, surge la biología. La biología sería el estudio de la vida, ¿no? Y hay una relación entre medias entre la química y la biología que es la bioquímica, ¿no? Pues de partículas, de moléculas bioquímicas, hasta formar los primeros organismos, que es como la unidad de la vida. Un organismo es una unidad viva. También se puede entender que son las células, ¿no? Pero más adelante veremos eso, ¿no? Pues entonces, después, en la biología, de ahí puede irse a muchos sitios, pero el camino que seguí yo, pues era a través de la neurociencia, ¿no? A través del estudio del sistema nervioso y del cerebro en cierta medida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el cerebro, pues crea la mente y la mente crea al individuo, crea a la persona, crea al ser humano o a la persona, ¿no? El cerebro de un ser humano crea a lo que conocemos como las personas o el yo, no. Y entonces ahí ya tenemos la unidad de la psicología, ¿no? La relación entre la mente de la persona, el cuerpo de la persona y el ambiente es el campo de estudio de la psicología. Después de la psicología, cuando una persona se junta con más personas, pues tenemos una sociedad, el estudio de las sociedades y del comportamiento de las sociedades es la sociología, y por ejemplo del pensamiento o de la creación de conocimiento de una persona y de muchas personas, bueno, se crea la cultura. Y de ahí, por ejemplo, del pensamiento de una persona o de muchas personas a través de la cultura, pues se crea la filosofía. Ese sería un poco como mi jerarquía del conocimiento, de la ciencia, ¿no? Pero vemos que es cíclico, porque de la filosofía sale el método científico, que se crea la ciencia, y la ciencia se aplica en estos ámbitos de la naturaleza, ¿no? De las ciencias naturales. Entonces vemos que más que una jerarquía lineal, de arriba abajo, por ejemplo, como se entiende
de la lógica, matemáticas, física, química, biología, neurociencia, psicología, sociología, cultura, también estaría por ahí el lenguaje, ¿no? De ahí filosofía, filosofía, ciencia otra vez. Bueno, esto es una idea que es más bien propia y que está en desarrollo, ¿no? Y que más o menos, pues, para hacer una pequeña introducción de los distintos campos en los que se puede aplicar la ciencia, ¿no? Por ejemplo, están las ciencias económicas, que se dudaría un poco si es ciencia o no es ciencia. En principio a mí me parece que, bueno, que cada uno de los campos de estudio de la ciencia pues tiene sus peculiaridades, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, caer, que da mucho para la broma, ¿no? Y para un poco el pique entre los distintos campos de la ciencia o del estudio académico, pero a mí todas estas jerarquías que se crean de, ¿no? Porque yo soy físico, yo soy matemático o tal, pues me parece, o reírse un poco de la gente no, pues las ciencias, las humanidades no son ciencias, ¿no? Pues bueno, habría que entrar exactamente a ver qué es ciencia, qué no es ciencia, los diferentes campos de estudio, pero bueno, esto da para mucho, para hablar para mucho, ¿no? ¡Qué interesante! Acabo de encontrar también una imagen, ¿no? Que habla de lo que había comentado antes, que es esta, y dice que es esta, y vemos como en un árbol del conocimiento y en nuestro eterno intento de estructurar lo que es algo totalmente continuo en categorías estancas y discretas, ¿no? Pues vemos como a lo largo del desarrollo del universo, ¿no? Pues se creó primero la materia, después de la materia la vida, después de la vida la mente y a través de la mente la cultura. Y dentro de la cultura se creó la propia ciencia o la institución de la ciencia, ¿verdad? Entonces, hasta el estudio de la materia podemos considerar las ciencias físicas, ¿verdad? Dentro del estudio de la vida, las ciencias de la biología, dentro del estudio de la mente, el estudio de la psicología y dentro de la cultura, el estudio de las ciencias sociales. Y dentro de la propia cultura está el estudio de la ciencia, la metaciencia, ¿no? Entonces volvemos al método científico. El método científico se basa en tener unas observaciones del mundo externo, ¿no? Del mundo natural, del mundo material, ¿no? Y entonces haces unas observaciones sobre el mundo y se crean, aparecen preguntas, ¿no? ¿Esto por qué funciona así? ¿Qué es el mundo, en primer lugar? ¿Qué es esta parte del mundo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la tierra? ¿Cuál es el origen? Tantas preguntas. Bueno, podríamos entrar también algún día en qué es la metafísica, las preguntas metafísicas. Entiendo que están las preguntas físicas y las preguntas metafísicas. Las preguntas físicas son las que tratan de el mundo y del mundo de la realidad o de la realidad material, y las preguntas metafísicas serían, las entiendo como las preguntas que van más allá de lo físico, de lo material. Entonces son preguntas que de las cuales sí que se podría llegar a extraer conocimiento, pero como no es un conocimiento basado en los datos empíricos, pues me parece un conocimiento mmm, difícil de establecer, ¿no? Ahí entraríamos en ramas del entendimiento, del conocimiento, o del tema del cientificismo que comentamos creo que ayer, como sería qué es el positivismo, etcétera, que son temas que yo no controlo muy bien, pero que me gustaría poder estudiar y informarme para poder explicarlo de forma breve, ¿no? Entonces, una vez tenemos esta pregunta, surge, bueno, se hace una investigación a fondo de la bibliografía, de lo que ya se ha escrito antes, qué es lo que se sabe de este tema, qué es lo que ya se ha escrito sobre este tema, qué es lo que todo el mundo cree que sabe, o qué es lo que se ha escrito sobre cada una de estas preguntas que yo me he hecho, ¿no? Se hace una investigación previa sobre mi pregunta. Y entonces, una vez ya tenemos una información previa, nos lanzamos y hacemos una predicción. Si esta pregunta que yo creo, ¿cómo la podría yo testear?
¿Cómo podría yo averiguar esta solución de esta pregunta? Y se hace lo que se conoce como una hipótesis. Una hipótesis es una, una pregunta a resolver, ¿no? Eh, por ejemplo, hipótesis a lo largo de la historia pues han sido: existe la evolución, eh, existen los átomos, por ejemplo, es una pregunta que se hicieron los filósofos griegos, creo que, si no recuerdo mal, era Aristóteles, era el que se preguntaba, el que defendía la teoría atómica, ¿no? Pero todas las grandes hipótesis se hicieron, se desarrollaron a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? De la filosofía, empezando por la filosofía griega, ¿no? Y bueno, y otras preguntas que se desarrollaron después. O por ejemplo, ¿existe la generación espontánea? Era una pregunta que se desarrolló en el Renacimiento, si no recuerdo mal, 1600-700 diría yo, ¿no? Entonces la hipótesis es que sí, sí existe la evolución, sí existe, eh, ¿qué te digo yo? Pues esto, la generación espontánea. Si existe o no existe, ¿cómo pruebas esa hipótesis? Se plantean para esa hipótesis experimentos. Vale, pues voy a hacer un experimento que diga que sí que existe el éter, por ejemplo, o tantas otras experimentos que se han hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, Volta hizo unos experimentos sobre si en el momento en el que se le aplicaba electricidad a las patas de rana, observó que eso se movía. Entonces, la pregunta era, eh, ¿las patas de rana se mueven por energía eléctrica? Eso puede significar que existan nervios que conducen la electricidad que accionan los músculos de la rana. Entonces hizo un experimento en el cual efectivamente le aplicaba energía eléctrica a los músculos de la rana y entonces vio esos resultados. A raíz de los resultados de tu experimento, tú los analizas y determinas una conclusión. Entonces pueden ocurrir dos cosas: que tu conclusión sea que tu conclusión determine que tu hipótesis era acertada, o puede significar que tus resultados determinen que tu hipótesis era falsa. Y esto es lo más importante. Esto es lo más interesante. Lo más interesante es ver cómo estamos equivocados. ¿Por qué? Porque si la hipótesis es cierta, prácticamente nos quedamos igual. Porque son todo cosas temporales. Temporalmente, por este experimento, me ha dado un resultado acertado. De momento, da la sensación de que yo tengo razón. Pero si te sale falso, entonces es cuando tienes que replantear tu hipótesis. Tienes que replantear tu experimento. Tienes que replantear tus conclusiones y tus resultados. Entonces, vuelves a pasar por el mismo ciclo, vuelves arriba. ob- Obviamente, si la hipótesis es falsa o es verdadera, tienes que hacer un informe para esto, publicarlo, para que volver arriba y que vuelvan a ser, realizar la investigación de fondo, que vuelva a la bibliografía, ¿no? Todos los resultados tienen que ser públicos, tienen que publicarse para que estén disponibles para otros científicos, en este caso histórico, en otros sitios del mundo, en otras universidades del mundo, etcétera, para que puedan revisar tus datos y estén al día de la información que hay en el momento, ¿no? Pero como veis, este método científico lo que te permite es criticar tus datos todo el rato, criticar tus conclusiones, tus análisis y tus hipótesis, etcétera. Entonces, en el momento en el que tú fallas en la determinación de tu hipótesis, vuelves a empezar y vuelves a empezar y vuelves a empezar. Entonces, es, esto permite una generación de conocimiento constante. No es algo estancado en el cual digas, aquí tengo mi libro, en el cual desde hace miles de años tengo la respuesta a todas las preguntas. Y de esto no se cambia. Este libro no se cambia nada porque digamos que es un libro sagrado, por ejemplo. Se me ocurre a mí decir que podría ser un libro sagrado, ¿no? Muy bien, pues dicho esto, sería el método científico. Voy a buscar una imagen de los distintos ámbitos, de las distintas ciencias. Es importante porque también es importante pensar esto, que hay distintos campos en los que se puede aplicar la ciencia que se podría considerar prácticamente distintas ciencias. Porque si bien es verdad que este método científico es
está bastante unificado y está bastante estandarizado, las distintas ciencias requieren de distintos métodos, distintas técnicas y distintas teorías en las cuales se estructura el conocimiento y la investigación sobre los distintos campos, ¿no? Entonces voy a buscar sobre una imagen sobre las distintas ciencias. Bien, pues aquí efectivamente, ahí veo diferencias, ¿no? Ciencias formales, por ejemplo, las ciencias formales eh, son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes, etcétera, ¿no? Estaría bien saber bien la diferencia entre deducción e inducción, ¿no? Aquí en las ciencias formales siguen el principio de deducción, a diferencia de la ciencia empírica que se utiliza el método de inducción, ¿no? Podríamos decir aquí que la deducción se basa en tener un enunciado y a partir de ese enunciado desarrollar premisas válidas, ¿verdad? Premisas verdaderas. En cambio, la inducción, lo que se obtiene son un pequeño conjunto de datos desde el cual tú puedes hacer una generalización. La deducción sería, todos los cisnes son negros, por lo tanto, todos los cisnes que me voy a encontrar son negros. Hay una ley, ¿no? Y entonces se desarrollan unas premisas válidas. En cambio, la inducción es, como yo me he encontrado a lo largo de mi vida o mi investigación, todos los cisnes los he visto que son negros, todos los cisnes que me voy a encontrar en el futuro van a ser negros también. ¿Cuál es el problema de esta forma de inducción, de desarrollar conclusiones válidas? Pues que mmm, es falible. O sea, la inducción va a ser verdad en la medida en la que se siga cumpliendo. En el momento en el que aparezca un cisne blanco, pues esa inducción no va a ser cierta, no va a ser válida, no va a ser verdadera. Entonces, ese es el problema que tiene, bueno, el problema es la naturaleza del conocimiento científico, ¿no? Y del conocimiento sobre el mundo natural, que nos tenemos que basar en las evidencias, en los datos, en toda esta serie de análisis y conclusiones que se han hecho previamente, pero que están sujetos a cambio en realidad, ¿no? Explicar, vamos a intentar hacer un repaso histórico de la ciencia, ¿no? Pues al principio se podría decir que los primeros científicos fueron también los primeros filósofos griegos, ¿no? Pues Aristóteles, se habla mucho de él como el primer gran científico, o por lo menos en biología, hizo un gran análisis de los distintos grupos de la vida, ¿no? Después decir, por ejemplo, los romanos siguieron también con los estudios naturales y con los estudios filosóficos. Decir también que, al contrario de lo que se cree en la Edad Media, por lo menos en Europa occidental, se cree que la Iglesia sí que jugó un papel para lo que se dice que fue un periodo oscuro y sin conocimiento, etcétera. Es cierto que en ciertas épocas la Biblia jugaba un papel fundamental para, por ejemplo, Galileo. Galileo luchó contra la Iglesia para defender su visión heliocéntrica del mundo. Galileo y Copérnico, ¿no? Lucharon los dos para imponer la visión heliocéntrica del mundo en contra de lo que la Iglesia creía. Pero luego, por ejemplo, podemos hablar de Darwin y cómo estaban Darwin y Wallace, ¿no? Y, por ejemplo, Darwin fue el que se llevó todo el prestigio de la teoría de la evolución, ¿no? Pero la teoría de la evolución era una cosa que ya se venía discutiendo. Lamarck, por ejemplo, era un evolucionista en el sentido en el que él sí que creía en el cambio de las especies. Habían muchos científicos en el momento. Lamarck luchó contra muchos científicos que decían que las especies no variaban en absoluto, y él sí que defendía que, aunque fuera a través del uso de las habilidades, podríamos hablar bien de lamarquismo y darwinismo y sus diferencias, ¿no? Pero Lamarck, por ejemplo, decía que las jirafas, estirándose para querer alcanzar la copa más alta, pues estiraban el cuello, y poco a poco, generación tras generación, como eran las jirafas las que estiraban el cuello, acababan consiguiendo generaciones
con jirafas con el cuello más alargado, ¿no? Y Darwin, por oposición, ¿no? O bueno, por oposición, al contrario, eh, la teoría de la evolución lo que dice es que no son las jirafas con el esfuerzo voluntario de utilizar una u otra eh, característica de su anatomía o de su fisiología, sino que es la selección natural. Esto fue fundamental, ¿no? Pero también lo defendía Wallace, ¿no? Se tomaron la misma, llegaron a la misma conclusión desde dos puntos de vista, desde dos puntos del globo distintos, porque Alfred Russel Wallace, ¿no? Se puso en contacto con Charles Darwin, ¿no? Pero Wallace estudiaba en Indonesia, ¿no? Estaba haciendo las investigaciones en Indonesia y se pusieron en contacto porque se leyeron y la teoría de la evolución tan darwiniana pues salió de los dos. Esto también es un buen ejemplo para, para mostrar un poco, bueno, cómo es la historia y cómo es la historia de la ciencia en este caso, que si bien ambos hicieron el esfuerzo para desarrollar esta teoría, Darwin ha sido el que se ha llevado todo el mérito a lo largo de la historia. Y por ejemplo, una parte fundamental, que es la parte de cómo funciona la genética, fue desarrollada por Mendel. La cosa es que Gregor Mendel, que era un religioso de la República Checa, pues hizo sus investigaciones un poco antes que Darwin y Wallace, y lo que él estudiaba era cómo funcionaban los fenotipos, los genotipos de los guisantes y tal, y era la parte porque Darwin desarrollaron la teoría de la evolución, pero no sabían exactamente cómo funcionaba la selección natural. Y fue Mendel el que a través de sus estudios con fenotipos y genotipos, pues era capaz de explicar cómo eran los caracteres heredables, ¿no? Sin embargo, Mendel y Darwin no pudieron estar en contacto, eh, y fue después de la muerte de Mendel que se hizo famoso, que salieron sus investigaciones a flote. Y se descubrió como, digamos, prácticamente el padre de la genética, ¿no? Moderna. O de la teoría, el neodarwinismo y el darwinismo genético y demás, ¿no? Entonces, pues que la historia es muy caprichosa, ¿no? Por ejemplo, también se conoce que Newton, pues estuvo trabajando él solo encerrado en su laboratorio, porque, bueno, en su laboratorio, en su casa, porque también da la casualidad de que los grandes científicos del siglo XVI y XVII y XVIII, pues eran eran burgueses, ¿no? Tenían el dinero suficiente como para no tener que estar trabajando en la fábrica o en el campo y tenían el dinero suficiente, pues Darwin, por ejemplo, se fue a dar la vuelta a las Galápagos porque se lo podía costear, si no, no se lo hubiera podido pagar, ¿no? Bueno, aparte de que, bueno, también trabajaba de naturalista, etcétera, ¿no? Pero, bueno, una reflexión, ¿no? Y cómo la historia, pues, Newton, pues, también dio la casualidad de que parece ser que le tocó una pandemia, esta vez de la peste negra, ¿no? Que, bueno, pues se encerró en casa y estuvo como 50 años estudiando hasta que prácticamente ya cuando estaba palmando él no quería publicar y se publicaron todos sus estudios y bueno, fue el padre de la física moderna, ¿no? O de la física clásica y bueno, pues si él no hubiera publicado a lo mejor, pues no se hubieran hecho tantísimos avances ni se hubiera como conocido el funcionamiento de los astros en el cielo, etcétera. Bien, pues después en este periodo fue el inicio de la revolución científica, ¿no? Y la revolución científica, tal y como he leído en el libro de Sapiens de Noah Harari, que es muy interesante, también lo recomiendo. La revolución científica fue un proceso que ocurrió pues, a partir de 1650, cosas así, ¿no? Que lo que él defiende es que vino de la mano del desarrollo del mercantilismo, el capitalismo y el imperialismo, ¿no? Como fueron las potencias imperiales, principalmente Inglaterra, aunque España también tiene una buena historia de desarrollos científicos, aunque bastante que no se le han dado la importancia suficiente, ¿no?
aparte también que nunca se han dado las condiciones perfectas para hacer ciencia en este país. Ya incluso Santiago Cajal ya lo decía que y bueno, y el otro Nobel español se tuvo que ir a Estados Unidos y se nacionalizó de Estados Unidos. Severo Ochoa, ¿no? Se tuvo que nacionalizar de estadounidense porque aquí pues desarrolló toda su carrera en Estados Unidos porque aquí no había para ciencia, ni ha habido ni habrá nunca. Entonces, a no ser que hagamos algo al respecto, ¿no? Entonces, pues esto, la revolución científica parece ser que vino de mano del imperialismo porque eh, el capitalismo echó a andar en la medida en la que tú hacías una inversión, se dice, esto ya va aparte de, esto es teoría económica más bien, ¿no? O, no sé, económica, que yo tampoco soy experto, pero se dice que el mercantilismo era o la economía feudal o medieval era cambiar un producto por un dinero para luego cambiar ese dinero por más producto. En cambio, el capitalismo dio la vuelta a esa ecuación y fue, yo tengo un dinero, que se puede llamar también capital, tengo un dinero que compro unos productos para conseguir más dinero, aumentando ese precio, ¿no? O y ese dinero lo puedo volver a invertir, ¿no? Entonces fue el dar la vuelta a esta ecuación lo que hizo en el imperialismo, ¿no? Y el capitalismo poder volver a invertir ese dinero en ciencia para pagar a científicos porque se dieron cuenta de que a través de la ciencia, la generación de nuevo conocimiento, pues se hacían descubrimientos tecnológicos que se podían volver a invertir y que se vendían y se generaban productos que también aumentaban la calidad de la vida y se podían vender y volver a reinvertir, ¿no? Entonces la ciencia arrancó la revolución científica a través de inversión, eh, muchas veces privada, pero también mucha inversión pública. Y muchísimos desarrollos tecnológicos pues también han sido a través de la inversión pública. Bueno, eso fue un poco la revolución industrial y cómo la revolución industrial. Bueno, también, claro, esta revolución científica viene de mano de la revolución industrial y cómo a través de la automatización de los procesos industriales, pues este conocimiento científico se pudo empezar a aplicar a nivel industrial automatizado y ahí se generaron, pues por ejemplo, la máquina de vapor, por ejemplo, fue también, o se puede considerar como un avance científico-tecnológico, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, Decir también, viene al caso, una pregunta de mi compañera Vanessa Salazar de Neurociencia, que le mando un saludo, que me ha dejado los primeros comentarios en el canal de YouTube, pues me ha puesto un comentario que me da pie a hablar de una cosa muy interesante, que es, me ha puesto el comentario de qué propósito crees que tiene la ciencia básica. Con respecto a esta cuestión, pues aparece una dicotomía que existe en la ciencia actual, que es la diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada, ¿no? La ciencia básica se entendería como el desarrollo de conocimiento sin un propósito específico ni necesario, ¿no? Próximamente haré un pequeño vídeo de lo que es la biología y los distintos campos de estudio dentro de la biología también, ¿no? Pues eh, hay campos de estudio de la biología pues que es más difícil o no tiene bueno, ya no en la biología, sino en todos los ámbitos, la ciencia básica lo que se consiste es en investigar para para la creación del conocimiento. Eh, Se podría entender también como una diferencia entre teoría y práctica, ¿no? Eh, sí, teoría y práctica, ¿no?
Entonces, la ciencia básica trabaja para generar nuevo conocimiento, nuevas teorías, eh, pero realmente pues se podría decir que se va un poco a ciegas sin saber exactamente qué es lo que, qué es lo que se pretende encontrar, pero obviamente en la ciencia, en la creación de conocimiento, la mayoría de grandes avances científicos en realidad han sido serendipias. Esto es un concepto muy interesante. Una serendipia es cuando se descubre algo por casualidad. Se está investigando una cosa y de repente se hace un gran descubrimiento científico sin que ese fuera como el objetivo de la investigación. Por ejemplo, efectivamente, Alexander Fleming descubrió la penicilina prácticamente por casualidad, se podría decir, ¿no? Ya que se dejó o estaba, creo recordar que estaba investigando unos hongos o se dejó unas placas Petri, que son unas placas que utilizamos en biología para hacer crecer cultivos de bacterias y demás, ¿no? Pues se dejó unas placas Petri al aire, estos se contaminaron con unos hongos y esos hongos no dejaban crecer las bacterias porque el hongo que era penicillum eh, generaban penicilina que era un antibiótico. Por lo tanto, se puede decir que por casualidad se descubrió y se descubrieron los antibióticos, la penicilina que fue el primer antibiótico. Esto se puede considerar que es una serendipia y con esto se podría justificar la ciencia básica. La ciencia básica en realidad es hacer una inversión en ciencia sin saber, sin tener una aplicación concreta en la industria, por ejemplo, pero la generación de conocimiento siempre va a ser rentable. De hecho, va a ser mucho más rentable que la ciencia aplicada en realidad, porque de las ideas más revolucionarias en el mundo científico, la mayoría de veces es por casualidad, porque se está investigando otra cosa distinta y entonces se hace un descubrimiento revolucionario. Otro ejemplo realmente que me recuerda a esto, por ejemplo, es el caso de mi antiguo profesor de microbiología en la Universidad de Alicante, Francis Mojica. Pues estaba haciendo unos cultivos de bacterias, ¿no? Y de hecho de arqueas, que es otra cosa que no son microorganismos también, parecidos a las bacterias, que ya explicaremos exactamente cuando entremos al tema. Pues estaba cultivando unas arqueas de las salinas de Santa Pola, unas halobacterias que crecen en ecosistemas con mucha salinidad. Pues estaba haciendo unos cultivos y se dio cuenta de que tenían un sistema defensivo contra los virus. Empezó a estudiar digamos, sistema de inmunidad natural frente a virus, ¿no? Y se dio cuenta de que las arqueas cogían un trocito del virus, del ADN del virus, y se lo quedaban. O del ADN o del ARN del virus, y se lo quedaban y lo insertaban dentro de su propio genoma. ¿Qué es un genoma? ¿Qué es un virus? Todo esto iremos explicando poco a poco. Bien, pues en ese proceso en el cual las arqueas se quedaban trocitos de genoma de los virus con los cuales más adelante podían defenderse, pues descubrió el mecanismo que se conoce hoy en día como el CRISPR-Cas. Eh, Esta técnica es una técnica revolucionaria, sienta prácticamente las bases de lo que va a ser la ingeniería genética moderna, porque es una herramienta en las cuales tú puedes, una vez ya lo conoces, lo controlas y lo puedes modificar, lo puedes utilizar para cortar trozos de ADN y poder insertarlos en la célula que tú quieras. Mm, Entonces, estos descubrimientos fueron posibles gracias a la inversión en ciencia básica. Y por eso tenemos que defender la ciencia básica
Por otro lado, también tenemos la ciencia aplicada, en la cual, por ejemplo, de hecho, mm, podríamos decir que injustamente o habría que ver exactamente cómo funcionan los premios Nobel, pero el Nobel del año pasado de medicina se dio a las investigadoras que utilizaron este descubrimiento de CRISPR-Cas para el uso aplicado, ¿no? Para solucionar, si no recuerdo mal, una enfermedad o no me acuerdo muy bien. Porque esta técnica se puede utilizar para curar enfermedades genéticas. Entre otras cosas, hacer nuevos cultivos, bueno, se puede utilizar para un montón de cosas. Cultivos modificados genéticamente, ratones modificados genéticamente, o mmm, muchas cosas, muchas. Podemos hacer un vídeo específico del CRISPR-Cas, ¿no? Bien, pues la ciencia aplicada, en cambio, pues lo que hace es utilizar el conocimiento teórico que ya se posee, que ya ha sido descubierto por la ciencia básica, e intentar aplicarlo con el objetivo de solucionar problemas concretos, ¿no? Y entonces, podríamos entender que la ciencia básica está más enfocada a la teoría, desarrollo de nuevo conocimiento, y la ciencia aplicada está más enfocada a la tecnología, al desarrollo de tecnología y, por ejemplo, a la rama de la ingeniería, podríamos hablar de bioingeniería, de hecho, yo hace poco que estoy en contacto con este tipo de ciencia, porque yo siempre había estudiado en la Universidad de Alicante, que se hace muy buena ciencia básica, pero desde que empecé el doctorado hace 2 años, pues estoy en el Instituto de Bioingeniería y este enfoque en el cual te dicen cómo un bioingeniero o una persona que haga bioingeniería, pues tiene que saber los conocimientos teóricos básicos, pero también tiene que tener el enfoque de un ingeniero, por ejemplo, en el cual tú tienes que saber aplicar ese conocimiento. Porque si ese conocimiento, mmm, un problema que me parece que tiene la ciencia y la academia en España, por lo menos, es que eh, todo el conocimiento, y por eso también estoy haciendo esta divulgación, es que todo el conocimiento que se crea en la universidad muchas veces se queda en la universidad. Entonces, los científicos nos podemos hablar con nombres muy raros y muy estrambólicos y hacer unas discusiones súper detalladas de cosas muy concretas, pero la gente, la sociedad, todos los ciudadanos no se ven recompensados lo suficiente por la ciencia, no se ven educados ni no reciben esa información que tenemos los científicos, ¿no? Entonces ocurre esto que vemos cómo los científicos nos situamos en nuestra torre de cristal y en nuestra torre de marfil, ¿no? Hablando de tecnicismos y ese conocimiento, creando conocimiento, que ese conocimiento no acaba calando en la sociedad, ¿no? Y, bueno, y el tema del virus y la pandemia, pues ha puesto de manifiesto pues que hace falta una cultura científica básica o cuanto más mejor en realidad, pues cuanto mejor educación y mejor cultura haya científica en la sociedad, pues yo creo que mejor nos va a ir a todos, ¿no? Entonces, pues bien, esto sería un poco una pequeña, unos pequeñas eh, explicaciones sobre ciencia, etcétera. Y así que, bueno, la ciencia, ¿no? La relación con la ciencia, la filosofía, la ciencia, la ingeniería, el desarrollo de tecnología nueva, pues, pues todo esto lleva a debates muy interesantes. Todavía no hemos entrado bien a lo que significa conocimiento, ¿no? El conocimiento científico se podría entender también como un conocimiento distinto o concreto, ¿no? Y vemos como la característica de este conocimiento científico es que está basado en evidencias. ¿Qué son las evidencias? Las evidencias se pueden entender como
datos empíricos. A la hora de hacer nuestros experimentos, estos experimentos arrojan datos y estos datos nosotros los podemos medir con una herramienta matemática que se llama estadística, ¿no? También la estadística tiene un lugar muy curioso dentro del mundo de las matemáticas porque como también se tratan se utilizan datos empíricos prácticos, pues se considera que como que las matemáticas son fórmulas teóricas puras que funcionan siempre, pero claro, ¿qué pasa? Que la estadística al utilizar datos reales, pues hay muchas veces que varían mucho o que también se les critica mucho que son datos arbitrarios o que la línea entre que algo sea estadísticamente o no estadísticamente relevante es una línea puesta de forma arbitraria que no sigue un patrón constante, ¿no? Que puedes cambiar, también se puede jugar con las estadísticas, como veíamos en los vídeos anteriores, con el tema de los sesgos cognitivos y demás, ¿no? Luego, otra cosa muy interesante es el espacio que ocupa la medicina dentro de la ciencia, ya que la medicina también se puede considerar como una ciencia aplicada, ¿no? Es una ciencia en la que se genera conocimiento a través de la biología sanitaria, requiere de conocimientos científicos, pero también de práctica. Por ejemplo, un cirujano es prácticamente una persona que sabe por dónde tiene que... Bueno, no quiero yo sin desprestigiar, ¿no?, a los cirujanos, pero es coger un conocimiento y ponerlo en práctica, ¿no? Bien, pues por ejemplo, la geología, por ejemplo, es aquí vemos, con la revolución científica se impuso la separación entre ciencia y filosofía y surgieron las principales ciencias modernas, entre ellas la física, la química, la astronomía, la geología y la biología, ¿no? Vale. Otro comentario que quiero comentar de Vanessa, muchas gracias Vanessa por estos comentarios porque me ayudan mucho a sacar material y sacar temas, es en un comentario de los sesgos cognitivos. ¿Puede ser que esas decisiones rápidas estén basadas en experiencias previas o resultados que funcionen en el pasado? Desde esa perspectiva, ¿serían decisiones no conscientes en lugar de no racionales? Muy interesante, porque en esa pregunta eh, podemos hablar de, yo creo que entra en el debate de libre albedrío o determinismo, también entra en el debate de qué es consciente y qué es inconsciente, y de si la conciencia es libre, de si tomamos nuestras propias decisiones o de si estamos totalmente sesgados por nuestros recuerdos y aprendizajes previos, ¿no? Este debate lo abriremos más adelante en futuros vídeos. Desde mi punto de vista, para dar unas pinceladas, mi opinión es que en biología, por ejemplo, nos dicen que un individuo se define por 50% genes, 50% ambiente, más o menos, ¿no? Como lo que es un individuo es sus genes más la historia de vida de ese individuo. Y mi reflexión es, ¿un individuo puede cambiar sus genes? Vemos que con la ingeniería genética será posible cambiar nuestros genes en el futuro. También cambian los genes con la epigenética, que veremos qué es lo que es más adelante. Pero también es verdad que la epigenética forma parte de la genética. Entonces, un individuo es lo que su genética, incluida epigenética, le permite ser, ¿no? Y por otro lado, un individuo puede cambiar su historia de vida, puede cambiar los estímulos e impulsos que ha recibido a lo largo de toda su vida. Pues de momento tampoco se puede volver al pasado para poder cambiar los estímulos que a mí me han marcado para ser quien soy. Por lo tanto, tal y como lo veo yo, pues no se puede tampoco cambiar los recuerdos y aprendizajes que te han hecho ser quien eres. Por lo tanto, pues tampoco se podría cambiar las decisiones que tomas o las decisiones conscientes y tampoco las inconscientes que se toman, ¿no?
Entonces, la contraposición entre que algo sea no consciente y algo sea racional, pues es muy interesante y seguimos con la pregunta de qué es la racionalidad y qué es la lógica y qué es la razón, ¿no? Volvemos a Wikipedia, hablando de la ciencia, ¿no? El conocimiento es organizado y clasificado sobre la base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica. A partir de estos se generan preguntas y razonamientos, se formulan hipótesis, que son una predicción que hay que testear a ver si es falsa o verdadera. De ahí se deducen principios y leyes científicas y de ahí se construyen modelos científicos y teorías científicas. Sistemas de conocimiento por medio de un método científico. Bien. Bueno, y aquí entramos en el tema de la historia científica, que esto es un tema por sí mismo. Podría intentar preparar un vídeo sobre los grandes científicos que me han parecido más interesantes a lo largo de la historia, ¿no? Pero sería un modelo, por ejemplo, del cambio climático. Entonces, entendiendo el modelo del cambio climático a través de los datos que se han generado de la toma de CO2, los ciclos de carbono, ciclos de nitrógeno, etcétera, pues se genera el modelo de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, que en el IPCC se utiliza para decir, habrían 3 o 4 tipos de modelos climáticos dependiendo de las emisiones de carbono que son posibles o factibles, y entonces ahí pues se generan predicciones, ¿vale? Porque ¿para qué sirve la ciencia en realidad? ¿Para qué sirve el conocimiento? Pues volvemos a lo que hablamos el otro día, que el conocimiento sirve para tomar decisiones, para poder predecir el futuro, para decir, si lanzo un objeto en esa dirección, el objeto caerá aquí. Y entonces, si tú estás lanzando una manzana dentro de la atmósfera terrestre, pues tampoco te puede parecer tan útil. Pero si lo que estamos haciendo es lanzar un cohete que queremos que llegue a la Luna o que llegue a Marte en un punto concreto del espacio, pues entonces sí que necesitamos hacer buenas predicciones, ¿no? Dos últimos conceptos. El concepto del consenso científico, y es que hay veces que el consenso científico va a estar en contra de incluso de la evidencia y en contra del progreso científico, ¿no? Vemos como Darwin le costó mucho llegar a un consenso científico de que la teoría de la evolución era una cosa real, ¿no? Y era una cosa que se ha establecido hoy en día como la base de la genética, de la ecología y de la evolución, ¿no? Eh, y esto tiene que ver, si no me equivoco, con la teoría, con las teorías de Karl Popper y de Kuhn, del tema de revoluciones científicas y cómo no ha habido una sola revolución científica, que sería como la explosión científica, sino que habrían como revolución científica, estancamiento científico, en el cual esa revolución se establece como el paradigma dominante, ¿no? Y cómo puede volver a surgir otra teoría que cree otra revolución científica y se vuelva a establecer un paradigma nuevo, ¿no? Entonces, también podríamos hablar del tema de la revisión de pares, por qué el método científico, cómo funcionan las publicaciones científicas, etcétera. Por ejemplo, el tema del consenso científico de la evolución biológica costó mucho de establecer, y el cambio climático pues también se está intentando establecer lo máximo posible. Y un último concepto que voy a utilizar para terminar esta retransmisión y este vídeo es una pregunta abierta, ¿de acuerdo? Aquí pone progreso científico. ¿Qué es el progreso científico, al fin y al cabo? El progreso científico se puede considerar como la creación de más y más conocimiento, bien, pero eh, va de la mano del progreso técnico, pero vuelvo una pregunta que se añade aquí. ¿El progreso científico podría llegar se podría llegar a conocer todo lo posiblemente conocible o cognoscible? Y por otro lado, el progreso científico avanza en la dirección de, de crear cada vez más conocimiento y crear más tecnología. Pero el progreso científico va de la mano del progreso social o del progreso humano o del progreso de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo de la ciencia es adquirir cada vez más conocimiento, deberíamos de preguntarnos, pero ¿cuál es el progreso de la sociedad? ¿Cuál es el objetivo de la sociedad?
y poder estudiar y luchar para que el progreso científico vaya de la mano del progreso de la sociedad y que el progreso científico ayude efectivamente a mejorar la sociedad. Intentaremos ver que todas estas preguntas en nuevos vídeos. Pero yo creo que hasta ahora este ha sido un buen vídeo en el cual hemos estado hablando un rato de ciencia y una pequeña aproximación a la ciencia. En los próximos hablaré de biología, intentaré abrir iremos en profundidad a lo que es la biología. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Chao.